Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de algo que sé que a muchos nos tiene al borde del asiento, y es que la situación entre Alil y Esla está que arde. Hoy vamos a desglosar ese asterisco emoción total asterisco que se vivió, esos momentos donde ambos deciden confesar todo y sí, ese asterisco momento inolvidable asterisco que todos estamos esperando y comentando. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas y por supuesto, en las revelaciones que han dejado a todos con la boca abierta. Si son tan fans de esta pareja como yo y les encanta desmenuzar cada escena, cada mirada, cada palabra, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo. Así no se pierden ninguna de nuestras análisis, teorías y por supuesto, las reacciones a los momentos más impactantes de sus series favoritas. Vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos? La tensión entre Alil y Esla ha sido palpable durante tanto tiempo, ¿verdad? Hemos visto esa conexión especial, esa atracción que no podían negar, pero que por alguna razón, por miedos, por circunstancias externas, o por malentendidos, se mantenía en un segundo plano. Cada uno de nosotros, los espectadores, ha sido testigo de cómo sus miradas se cruzaban en medio de multitudes, cómo sus manos casi se rozaban en pasillos abarrotados, cómo sus conversaciones se interrumpían abruptamente por el peso de lo no dicho. Hemos sentido esa electricidad en el aire cada vez que estaban cerca, esa energía contenida que prometía una explosión inminente. Y ahora, ¡boom! Llega el momento de la confesión. Y no una confesión a medias, no. Hablamos de una revelación total, de sacarse todo lo que llevan dentro, de poner las cartas sobre la mesa, por fin. Primero analicemos el camino que los ha llevado hasta aquí. Ha sido un viaje lleno de obstáculos, de momentos de esperanza seguidos por caídas dolorosas, de esperas agónicas que nos han mantenido al límite. Hemos sido testigos de cómo Alil, este personaje que a veces parece tan controlado y reservado, un muro infranqueable de estoicismo, ha ido mostrando grietas en su armadura. Cada vez que Esla está cerca, cada vez que sus miradas se cruzan, se nota esa lucha interna, esa batalla campal entre la razón y el corazón, entre el deber y el deseo. Hemos visto cómo sus puños se cerraban en secreto, cómo su respiración se aceleraba de forma imperceptible, cómo cada fibra de su ser se retorcía ante la presencia de ella. Por otro lado, Esla, con su fuerza, su inteligencia y su aparente independencia, también ha luchado contra sus propios sentimientos. Detrás de su fachada de autosuficiencia, hemos vislumbrado destellos de vulnerabilidad, de anhelo, de una esperanza secreta que se negaba a morir. ¿Cuántas veces hemos visto esa duda en sus ojos, esa pregunta silenciosa que flotaba en el aire, esperando una respuesta que él parecía incapaz de dar? Esa esperanza secreta de que Alil dé el paso, de que finalmente se atreva a cruzar la línea invisible que los separaba. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos es innegable, es una fuerza de la naturaleza que ha desafiado toda lógica y toda resistencia. Cada interacción, cada pequeña acción, ha sido analizada al milímetro por todos nosotros, convertida en objeto de debate, de teoría, de esperanza colectiva. Y entonces llega el momento. La situación se vuelve insostenible. Quizás hay un peligro inminente que los obliga a tomar una decisión drástica, quizás un ultimátum lanzado por el destino o por fuerzas externas que los empujan al límite, o simplemente el peso de lo no dicho, de las verdades guardadas en el fondo del alma, se vuelve demasiado grande para seguir cargando. Lo importante es que algo chispea, un evento catalizador, una conversación crucial, un instante de pura necesidad, y enciende la mecha de una bomba emocional. Hablamos de una escena que sin duda entrará en la historia de la serie, un punto de inflexión del que no habrá retorno. Cuando Alil se decide a hablar, no hay tibiezas, no hay rodeos. Lo hace con una honestidad brutal, una crudeza que desarma y conmueve a partes iguales. Ya no hay evasivas, no hay dobles sentidos, no hay escudos que lo protejan. Escucha sus palabras, palabras cargadas de la vulnerabilidad que ha estado ocultando celosamente, de un amor que ha estado contenido durante tanto tiempo que amenazaba con estallar. Habla de sus miedos más profundos, de cómo ha intentado negarlo, de cómo ha luchado contra lo que siente porque creía que no era posible, o quizás porque tenía miedo de perderla de otra manera, de alejarla para siempre con una declaración que consideraba imprudente. Y esas palabras, amigos, esas palabras son un bálsamo para el alma de Esla, y para la nuestra también. Son la validación de todo lo que habíamos intuido, de todo lo que habíamos deseado. Pero no todo es un hila. Teral, claro.
Esla, al ver esa apertura, esa sinceridad desnuda de Alil, esa entrega total de su ser, también se libera. Ella también ha guardado muchas cosas, ha interpretado mal algunas de sus acciones, ha sentido que él no la correspondía de la misma manera, o que simplemente no la veía como ella deseaba ser vista. Y ahora, con Alil abriéndole su corazón de par en par, ella también se permite ser vulnerable. Vemos cómo sus defensas, construidas con tanta tenacidad a lo largo del tiempo, caen. Vemos cómo sus propios miedos, esos que la habían hecho reticente a entregarse por completo, se manifiestan, pero esta vez sin el poder de detenerla. Confiesa con la voz entrecortada por la emoción, que ella también lo quiere, que ha estado esperando, que ha sufrido en silencio observando sus luchas internas. Quizás revela cómo sus experiencias pasadas, esas cicatrices invisibles que la vida le ha infligido, la han hecho cautelosa, como ha dudado en confiar plenamente, temiendo ser herida una vez más. Y es en ese intercambio de confesiones, en esa entrega mutua de sus sentimientos más profundos y ocultos, donde reside la verdadera magia, la esencia misma de lo que significa amar y ser amado. Imaginen la escena. La iluminación tenue, quizás las luces de la ciudad reflejándose en sus rostros, la música de fondo que acompaña la intensidad del momento, la tensión casi insoportable, y luego el alivio. El alivio de ser correspondido, de saber que no estaban solos en sus sentimientos, que la soledad emocional que ambos habían experimentado en secreto ha llegado a su fin. Este es el tipo de momento que todos esperamos cuando seguimos una historia de amor así. No es solo el beso apasionado, que por supuesto es un elemento crucial, sino la conexión emocional profunda que se establece en ese instante. Es la comprensión mutua que trasciende las palabras, la aceptación de sus imperfecciones, el compromiso silencioso, pero firme, de estar juntos a pesar de todo lo que pueda venir. Es el reconocimiento de que a pesar de sus diferencias, de sus pasados complicados, de las dificultades que seguramente enfrentarán, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Ahora hablemos de ese momento inolvidable. ¿Cuál creen que fue? Para mí fue el instante en que sus ojos se encontraron después de las confesiones, después de que el torrente de palabras se calmara y dejara paso a un silencio cargado de significado. Fue ese instante en el que ambos supieron, sin necesidad de más palabras, sin necesidad de gestos grandilocuentes, que habían cruzado un umbral juntos. Fue la comprensión absoluta de que todo lo que habían vivido, las dificultades, las dudas, las noches de insomnio, el dolor de la distancia emocional, todo, había valido la pena para llegar a este punto de conexión pura y sincera. Fue la promesa tácita de un futuro juntos, un futuro donde se apoyarían mutuamente, donde lucharían por su amor con la fuerza renovada que les otorgaba esta confesión. Podría ser un abrazo que lo dice todo, una lágrima de felicidad que rueda por una mejilla y que él seca con ternura, o simplemente la paz y la serenidad que se reflejan en sus rostros, una calma que llega después de la tormenta. Ese momento, amigos, es el clímax de su desarrollo emocional y romántico, la culminación de un viaje que nos ha cautivado a todos. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la serie? Muchísimas. Ahora que ya no hay secretos entre ellos, que se han declarado su amor de forma incondicional, la dinámica de su relación cambia radicalmente. Ya no tienen que esconderse, ya no tienen que luchar contra sus sentimientos de forma individual, desgastándose en batallas internas. Ahora pueden enfrentarse a los desafíos, a las adversidades, a los conflictos externos que seguramente surgirán, juntos, como una unidad indisoluble. Esto significa que los obstáculos que antes los separaban, que los ponían en bandos opuestos, ahora podrían unirlos aún más, fortalecer su vínculo. Imaginen cómo podrían afrontar a sus familias, a sus rivales, a cualquier amenaza que se les presente, con la fuerza de su amor ahora confesado, validado y profundamente arraigado. Ya no son dos individuos luchando solos, sino un equipo imparable, unidos por un lazo de amor y confianza. Por supuesto, esto no significa que el camino será fácil. Las series de drama y romance rara vez nos conceden la paz eterna. Seguramente surgirán nuevos retos, complicaciones inesperadas, pruebas que pondrán a prueba la solidez de su nueva relación. Pero ahora, la base de su relación es mucho más sólida, cimentada en la verdad y la honestidad. Ya no hay esa tensión de lo no dicho, esa duda constante que carcome la confianza. Hay una conexión palpable, una pasión desbordante y, lo más importante, un compromiso mutuo que trasciende las circunstancias. Y eso es lo más importante, la garantía de que, pase lo que pase, estarán el uno para el otro. Lo que me encanta de este tipo de
Giros en las historias de estos momentos cumbre en el desarrollo de los personajes, es que nos demuestran de manera contundente que la comunicación y la valentía son fundamentales para alcanzar la felicidad. Alil y Esla en su momento tuvieron que ser increíblemente valientes para despojarse de sus miedos y decir lo que sentían, y esa valentía abrió la puerta a una nueva etapa, a un futuro lleno de posibilidades. Nos enseñan una lección invaluable: a veces, los miedos son lo único que nos impide alcanzar la felicidad que tanto anhelamos. Y que cuando superamos esos miedos, cuando nos atrevemos a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, podemos encontrar algo verdaderamente maravilloso, algo que vale la pena luchar y arriesgar. Recapitulando un poco, hemos analizado la tensión acumulada que ha sido la banda sonora de sus interacciones durante tanto tiempo, las razones complejas y multifacéticas por las que Alil y Esla han tardado en confesarse, la importancia catártica de sus revelaciones mutuas, que han liberado a ambos de un gran peso, y ese asterisco momento inolvidable asterisco que marca un antes y un después definitivo en su historia. Hemos visto cómo esta confesión total no solo cambia radicalmente la dinámica de su relación, sino que también redefine el futuro de la trama, abriendo nuevas líneas argumentales y posibilidades narrativas. Es un punto de inflexión, un nuevo comienzo, un renacimiento, donde el amor, la fuerza más poderosa del universo, ha triunfado sobre el miedo, la duda y todas las adversidades. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan apasionado. Me encanta desmenuzar estas historias con ustedes, compartir nuestras impresiones, nuestras emociones y sentir esa conexión profunda que nos une como fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo, que hayan revivido conmigo cada instante de esta confesión tan esperada. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál creen ustedes que fue el asterisco momento inolvidable asterisco de esta confesión? ¿Qué esperan que suceda ahora con Alil y Esla? ¿Cómo creen que afrontarán los nuevos desafíos? Dejen todos sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y seguir la conversación. Y si les gustó este vídeo, si sintieron la misma emoción que yo, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con otros fans de Alil y Esla para que nadie se pierda este análisis detallado. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, a pesar de todos los obstáculos. Adiós.